Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Valientes. Estamos muy emocionadas de grabar nuestro tercer capítulo. ¿Cómo vas, Estefa? Súper bien, súper emocionada. ¿Cómo te sientes? Muy feliz de poder estar otra vez acá en otro episodio. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ha sido realmente significativo en mi vida, más que todo en la de Estefa. Está empezando a dar sus frutos y ella también está empezando a adentrarse un poco más, y es el tema del autoconocimiento. A mí me preguntan mucho, como, André, ¿cómo hago para empezar a autoconocerme? ¿Qué me recomiendas? Recomiéndame libros, recomiéndame herramientas. Entonces quisimos hacer un episodio de ese tema. Así Entonces, es. bueno, vamos a empezar porque ¿qué es para nosotros el autoconocimiento? ¿Qué es? ¿Cierto? ¿Quieres empezar? Bueno, para mí el autoconocimiento es un camino hacia la superación. Considero que es muy importante y que muchas personas no lo tienen muy claro. Porque también he notado, André, no sé si te ha pasado, que por ejemplo hay personas, o incluso nosotros mismos, que tenemos un autoconcepto errado. Es decir, yo considero que yo soy buena persona, soy tranquila, y otras personas pueden percibir lo contrario, que podemos ser más malgeniadas, que algo nos detona muy fácil. Entonces siento que es importante uno hacer ese autoanálisis e ir mejorando en el camino pues, de ese autoconocimiento. De hecho, yo creo que este tema está muy relacionado con el capítulo anterior, porque yo considero que cuando nos autoconocemos podemos realmente ver las oportunidades de mejora en cada una de las áreas de nuestra vida. Ayer, mientras escribía, yo me preguntaba, ¿qué es el autoconocimiento? Entonces dice, auto, pues tiene que ver conmigo, ¿cierto? Conocimiento, siento yo que es algo más como intelectual, como racional, como de la mente. Entonces yo dije, no debería ser autoconocimiento, sino autoexploración, porque cuando busqué el significado de exploración, decía algo más como reconocer, registrar, averiguar, y decía una palabra, averiguar con diligencia, y la diligencia es como con cuidado, con esmero. Y yo creo que para mí eso es lo que ha significado el autoconocimiento. Ha sido un camino lleno de retos, han sido muchísimos años de muchas experiencias, de muchas herramientas en las que he ido ahondando de a poco en mí. También lo relacionaba con una analogía, pues hacía como una analogía de que el autoconocimiento es, digamos, un ejemplo cuando tú vas a ir a recorrer un camino o un bosque. Entonces, a ti te pueden explicar, yo le puedo explicar a Estefa, ve, cuando tú vas al bosque de allí del Parque Arví, el Parque Arví es como una reserva natural en las afueras de Medellín. Entonces, cuando yo te puedo explicar aquí, ay, mira, si tú vas al Parque Arví, recorrerlo, se va a sentir así, se va a sentir así, el clima se siente de tal manera, hay árboles que se ven así, el cielo se va a ver así, y tú lo puedes entender. Entonces, nosotros les estamos dando herramientas acá y ustedes la pueden entender, pero esto ustedes lo tienen que llevar a la vida real y vivirlo. No va a ser lo mismo que yo le explique a Sefa cómo se ve, cómo se siente, recorrer el camino, a que ella vaya y lo recorra. Entonces, ella tiene que ir, yo veo el autoconocimiento así, y es que uno tiene que ponerse los zapatos, ir a caminar y explorar. Cómo me siento, cómo se siente el clima, cómo se ven los árboles, cuáles árboles me gustan más, qué paisajes disfruto más, cuando hay un lago, cuando no hay, o qué me da miedo, será que me da miedo pasar cuando el bosque está muy espeso, como ir identificando un montón de cosas, pero siento que tiene que ser algo muy vivencial, muy experiencial. Ese camino. Sí, André, total, porque a vos se pueden decir mil cosas, pero pues aparte de que no lo has vivido, no se sabe si te va a pasar lo mismo que a mí me pasó y que por eso te estoy diciendo, o te van a surgir otras cosas diferentes en el camino. Entonces tiene todo el sentido. Bueno, entonces eso me pareció muy chévere. Y ahora podríamos hablar de los beneficios que nos ha traído a la vida, o para qué sirve esta vaina de Del autoconocimiento.
Bueno, como beneficios, yo considero que es muy importante porque uno así pone los límites, uno sabe qué amistades va a empezar a aceptar, cuáles va a ir descartando, para aceptar, por ejemplo, un trabajo, aceptar propuestas que a veces nos hacen. No sé tú qué consideres. Literal. Yo también algo una conclusión que saqué, y es que el autoconocimiento se puede ver en diferentes áreas de la vida, porque pues el ser humano es un universo de cosas, ¿cierto? Entonces siento que también si lo separamos por áreas va a ser mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, quiero autoconocerme en mi área relacional, pues como a nivel de relaciones, ¿cierto? O en mi área financiera, o en mi área de salud, o en mi área dime otras áreas, profesional, laboral. Entonces, creo que una pregunta clave para nosotros saber en qué nos hace falta conocernos más es un área que no esté tan bacana en nuestra vida. Que sentamos que está como debilitada. Exacto. Debilitada. Es como, bueno, entonces hacerse esa pregunta, ¿qué área de mi vida debo mejorar? Y ahí meterme de lleno a conocer esa área. Por ejemplo, las finanzas, cuando yo sentía que tenía que mejorar un poco más esa área, empecé a leer libros de finanzas. Un libro muy chévere que te ayuda a conocerte en tu área financiera es Los secretos de la mente millonaria. Ese libro es súper bueno y te ayuda a mirar qué creencias limitantes tienes y a conocerte un poco más respecto a cómo piensas sobre el dinero. Algo que yo pienso para lo que es muy útil el autoconocimiento es para descubrir esas creencias limitantes. Para yo observar mis pensamientos y decir, juepucha, es que yo pienso de esta y de esta manera. Hay algo que quiero contar ahí. Cuando yo empecé este camino, me acuerdo que fui a una clase de arte terapia y yo en esa clase fue todo mi clic porque yo por primera vez como que tuve la oportunidad de autoobservarme y literal en esa clase yo hice un sol. ¿Tú dijiste qué? ¿Arqueterapia? Arte. Arteterapia. Ajá, el arte ¿Pero terapia. en qué consiste? Ok, bueno. El arte terapia es un tipo de terapia, ¿cierto? Que se hace con arte, ¿cierto? Okay. Sí, entonces, casi siempre se hace con dibujos. O bueno, la que yo hice en ese entonces. De un solecito, ¿no? ¿No es esa? Sí, yo te la he contado. No, yo la escuché en otro podcast tuyo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, yo lo conté. ¿Lo contamos acá? Sí, obvio. Bueno, entonces imagínate que ese día tenía que llevar acuarelas y bueno, no me acuerdo qué papel era ese. Yo llegué a la clase, el profe hizo una meditación súper linda donde preguntábamos el color del día. Entonces uno lo empezaba a ver como, no sé, las cosas mágicas de la vida, pero yo veía amarillo, amarillo, amarillo y ya luego nos dijo, con el color que más vean en la meditación van a hacer un dibujo. Y yo no lo pensé mucho, simplemente surgió un sol. Yo empecé a dibujar el sol y ya, yo hice un sol como entre unas nubes. Ya luego el profe te decía más o menos el significado. Cuando el profe llegó a mi dibujo, me dijo, ¿por qué tienes miedo de brillar? ¿Por qué tienes miedo de que te vean? Y yo he sabido llorar un montón porque nunca había sido consciente de eso. Y él me paró al frente de la clase y me dijo, párate derecha y deja que te vean. ¿Qué sientes cuando te ven? Y fue muy impresionante porque era muy incómodo. Y desde ese día, bueno, para no alargar la historia, yo llegué a mi casa, tiré la cartulina por allá y desde ese día yo lloré como 2 meses, yo lloraba, o sea, ¿En serio? Sí, entré como en una crisis existencial porque ahí me empecé a preguntar yo por qué pienso de esta manera, por qué hablo de esta manera, por qué me relaciono de esta manera y fue como ese punto de quiebre, de pronto. Sí, es que ahorita que estamos hablando, André, por ejemplo, yo te decía, tengo que confesar que el journaling para mí es muy difícil. Para mí escribir es horrible y yo considero que es como uno mismo evadiendo algunas cosas, como si me entiendes, como cierto temor a enfrentarte a algunas cosas porque eso duele. Cuando nosotros estamos en ese momento de autoconocimiento, uno aceptar que es débil en algunas áreas de su vida no es tan fácil, porque nosotros siempre queremos como resaltar, hacer las cosas bien, por ejemplo en el área profesional, obviamente uno no quiere
no sé, que le llamen la atención o que sea tan complicado. Entonces siento que ese autoconocimiento, de cierta manera, yo lo he evadido por eso, porque a veces siento que es como doloroso. Ajá, además porque algo que sucede es que tú dejas de vivir en automático. Eso me pasaba a mí. Uno va por la vida como, ay, pues, como sin sentido. Yo siento que el autoconocimiento llena tu vida de sentido, sí, porque empiezas a ver cómo piensas, cómo hablas, qué es lo que haces, y empiezas a llenar cada una de esas cosas de sentido. Yo hasta hace más o menos 2 años vivía mi vida, André, lo que hicieran conmigo, literal lo que hicieran conmigo. A mí me decían, este color de ropa no te queda, ese color a mí nunca más me queda. A mí me decían, te encantan los zapatos blancos porque siempre tienes zapatos blancos, y yo ni caía en cuenta, me encantan los zapatos blancos. ¿Sí me entiendes? Como que todo era así porque yo no había hecho como esa introspección en mí, no me había tomado la delicadeza de autoconocerme, entonces vivía como, pues, si estoy acá súper bien en este trabajo, si estoy con estas personas súper bien, pasémosla chévere, y uno ya empieza a crecer y va filtrando, obviamente, y se va haciendo consciente. Y que todo muy basado en lo de afuera, en la aceptación, en lo que te dicen. Exacto. Entonces yo creo que, mira, ¿por qué entrabas como en eso? ¿Por qué entramos en eso? ¿Por qué no nos detenemos a hacernos preguntas? Para mí, el hacerse preguntas es de lo más importante en el autoconocimiento. Y pues Estefa siempre me dice, no, es que a mí no me gusta escribir. Y a mí a veces yo sí escribo mucho, aunque a veces me da pereza. Es raro la sensación, es como una resistencia. A uno sentarse a hacerlo. Pero yo siento que tú puedes hacer muchísima introspección, pero que hay cosas que las debes tener fijas y que las debes tener súper presentes, escritas para cualquier situación. Y además, André, qué pena, no es lo mismo uno escribir por el celular, en el iPad, en el computador, a uno hacerlo a mano. La conexión es diferente con el cerebro. Literal, eso lo decía Marian Rojas, Marian Rojas, sí. Ella se llama Marian Rojas, sí. Que es súper ella, por ejemplo, ella es una de las psicólogas, ella es psicóloga, ¿cierto? Sí. Que le recomendamos. Ella tiene contenido muy bueno en redes, en YouTube, que pueden, pues, frecuentar para este camino de autoconocimiento. Bueno. Bueno, yo iba a aportar algo, André, qué pena, que tú decías que hacernos preguntas, algo que funciona demasiado es que le pregunten a una persona cercana, puede ser a la mamá, el papá, no sé, la pareja, que les digan cómo ellos lo perciben a ustedes, para que ustedes tengan una idea de si el autoconocimiento, pues el autoconcepto que tienen está bien o está errado. Eso también siento que funciona demasiado. Esa es una de las herramientas, y ojalá lo escriban. O sea, exacto. Es que es fundamental escribir. Es fundamental escribir. Sirve demasiado. ¿Qué pueden escribir? Preguntas. Les vamos a hacer una guía con preguntas, se las entregamos por nuestro Instagram para que se hagan muchas preguntas y se conozcan mucho más. Yo también tengo una publicación en mi Instagram de 7 días de journaling para autoconocerte. Entonces, bueno, me pueden buscar y ahí las pueden ver. Entonces, ¿qué hacen en el journaling? Hacerse preguntas. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis valores? ¿Mis filosofías? ¿Cuáles son mis creencias? Mis miedos. ¿Qué hago cuando X situación pasa? ¿Cómo me relaciono? ¿Con qué personas me quiero relacionar? ¿Qué quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis metas personales? ¿Mis objetivos? O sea, ¿cuánta pregunta sí, total. se te pase por la cabeza? Nunca va a estar de más hacérsela para autoconocerse. Acá también había escrito valores, filosofías, creencias. Algo, bueno, eso ya lo dije, que en lo que ayuda muchísimo el autoconocimiento es a identificar creencias, y eso siento que está muy ligado a la historia familiar, que revisar la historia familiar también puede ser otra herramienta de autoconocimiento, porque muchas veces traemos comportamientos de la manera en que nos criaron, en que crecimos, de nuestro entorno, de nuestros amigos, hasta de profesores, porque X profesor me dijo algún día eso, entonces desde ahí yo actúo de esa manera. A mí personalmente, pues yo hice como una investigación de
cómo fue el embarazo de mi mamá, si querían que yo fuera niña o niño, qué nombre me iban a poner y por qué, y todas esas cosas, uno no lo piensa, pero influyen. Tienen mucho cómo tú sentido. eres. Entonces, sentarse que te sientes con tu abuela, con tus tías, ve y ustedes cómo vivían, cómo se sentían con esto, cómo se relacionaban, cómo han sido sus relaciones de pareja. Entonces, si se pueden sentar y la persona es abierta a contarte, maravilloso. Y escriban, o sea, para mí eso escribir. Y yo iba a decir algo, André, y es que si de pronto no se sienten cómodos haciéndolo, puede haber personas que no se sientan cómodos. También ustedes mismos analicen la historia familiar, porque en mi familia se repite tanto patrones, no sé, en relación con el dinero, en relaciones de pareja, porque yo creo que eso está muy marcado y es demasiado evidente. Literal, justamente eso iba a decir, que analizándolo y observando también se Sí, pueden sacar muchísimas conclusiones. Bueno, continúa con el journal. Bueno, ya tú habías dicho lo de escribir las fortalezas, lo de preguntarle a alguien en qué soy bueno, qué talentos ves en mí y también las oportunidades de mejora. Y hacer descargas mentales. Para mí eso ha sido como ¡buah! Porque a veces nos abrumamos mucho mentalmente y ni siquiera sabemos qué es lo que pensamos. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando algo y pues ya, o sea, tenemos miles de pensamientos, millones de pensamientos al día, al minuto, al segundo, por hora, entonces no nos damos cuenta, nuestra mente se vuelve automática y hacer descargas mentales, que es literal vomitar en una hoja lo que se te pasa por la cabeza y luego leerlo, eso te va dando luces de qué es lo que más habita en tu mente. En tu mente. Bueno, otra de las herramientas que las dos sí sé que la hemos hecho es ir a terapia. La terapia. Eso sirve demasiado. Yo amo ir a terapia. Y más, no sé si te contaba estos días, André, que me encanta la terapia que yo hago porque, pues con la persona que la hago, porque ella no necesita decirme muchas cosas, sino que a medida que yo le voy contando, yo misma voy cayendo en cuenta de pronto de algunos errores, patrones que voy repitiendo, porque muchas veces se vuelve un círculo vicioso. Entonces me parece muy chévere, yo lo disfruto demasiado. La terapia. Y es una súper herramienta. Y aquí un tip es que encuentren su propia terapia y además de su propia terapia, sus propias herramientas. Exacto. Porque puede que a la herramienta funciona. que a nosotros nos sirva, a ustedes no, cierto, lo que a Seba le sirve puede que a mí no. Y terapias hay muchísimas, o sea, yo he experimentado muchas. Entonces hay arte terapia, pues hay terapia con psicólogo, hay canalizaciones, pues ya algo como más desde el holístico, terapias energéticas, hay muchos tipos de terapias, entonces también es explorar y ver con cuál conectan más. La lectura también es otra herramienta. Ahí les recomiendo mucho lo que les decía ahorita y es mirar en qué área necesito, en qué área quiero conocerme más, porque ahí pues van a poder elegir el libro que mejor se acerque a lo que requieren en ese momento. Yo, desde mi camino, un libro que recomiendo, me acuerdo que ese fue como de los primeros libros que leí por allá, se llama Despierta, de Anthony de Melo, aunque ese libro me parece denso un poco, porque pues sí, te hace mirar tu ego de frente, entonces sí es un poquito fuerte, pero yo lo amé. El poder de la hora, que es uno que es muy conocido, ya dije los secretos de la mente millonaria respecto a las creencias en finanzas puntualmente. A mí me funciona de pronto, es muy importante leer, pero los videos, pues lo que decíamos de Mariam, me parece que es súper tesa, demasiado tesa. Sí, como encontrar mentores o personas que tú sientas que van con tus filosofías y ver qué es lo que hacen ellos para autoconocerse o para mejorar en su vida o en ciertas áreas. Lo de la historia familiar ya lo dije. Lo de las conversaciones valientes, siento que va mucho a lo que dijimos de las fortalezas y de las oportunidades de mejora, porque no es fácil. No es fácil que tú me digas, ay, ves que tienes que mejorar en esto. No, eso duele, ahí es el punto de quiebre de uno. Yo pienso que uno debe, hay varias fases, entre esas está la aceptación. La aceptación de cuando uno toma una mala decisión. En la aceptación va el perdón, primero hacia la otra persona y después hacia uno mismo. Y de ahí vamos a la superación. La superación, obviamente, es como yo saber
qué es lo que me detona para tratar de no estar en ese círculo vicioso, como decía ahora. Ajá. Sí, yo digo que uno lo acepta y cuando lo acepta ya lo puede trabajar. Exacto. Y cuando lo trabajas lo mejoras, o sea, ya lo superas, que lo sacas a la luz. Lo vas expandiendo. Las prácticas, bueno, otra herramienta son las prácticas espirituales, que puede ser la meditación, el yoga, medicinas ancestrales, o sea, hay demasiadas. Por ejemplo, la meditación a mí me encanta porque tú puedes ver tu propio pensamiento, pues te haces consciente de cómo es tu mente y percibes mejor los pensamientos. Entonces siento que eso es una herramienta también muy poderosa. ¿Tú ibas a aportar algo en lo de la meditación? No. En la meditación siento, pues de pronto que hay muchas maneras de meditar, porque a veces las personas solo se imaginan, ay sí, me siento aquí, cierro los ojos, pongo mi mente en blanco. No, hay muchos tipos de meditación, porque a mí sinceramente últimamente me ha costado mucho meditar, entonces, y pensaba que no estaba meditando y un día hablando con mi novio fue como que esto es una manera de meditar. Entonces mi manera de meditar, y la aprendí en mis clases de actuación, es estar en el momento presente. Entonces cuando voy, lo hacía casi siempre que iba para el gimnasio. Cuando iba para el gimnasio siempre, yo era de las que me llevaba los audífonos escuchando música. Ya no, ya me voy haciendo eso que les voy a contar. Entonces primero me enfoco en la vista, es como ir haciéndose consciente de cada uno de los sentidos. Entonces primero en la vista, ¿qué veo? ¿Cómo lo veo? Vi este carro de este color, pasó esta señora con este niño, el cielo está de este color, en esta esquina hay un árbol, acá hay yo no sé qué, una casa de tantos pisos, listo. Luego, en el gusto, ¿cierto? Entonces pensar en lo que desayuné, cómo sabía, qué textura tenía, o si estoy comiendo algo en ese momento, pues como detenerme bien a ser consciente de eso. Qué chévere. Luego el eso. olfato, por dónde paso, ay, ¿a qué huele por acá? Bueno. Luego la escucha, y siento que se me ha desarrollado tanto la escucha porque ya escucho pajaritos por allá que no escuchaba, entonces estoy escuchando un pajarito, estoy escuchando una moto, estoy escuchando por allá un radio que suena, unas personas que hablan, y ya luego el tacto. Que es sentir la ropa, entonces por ejemplo cómo se siente la ropa que tienes en este momento, qué te aprieta, qué te duele, cómo se siente tu cuerpo. Y ya, esa es una de las maneras en las que he meditado últimamente. Muy chévere. Y siento que me centra demasiado en el aquí, en el ahora, y como que cada vez la quiero llevar más a mi vida cotidiana. Porque no es fácil, uno normaliza todo, por ejemplo, respirar. Uno no se acuerda que está respirando al dar los pasos, muy bonito eso, sino que es muy difícil. Yo también lo traté de hacer algún tiempo, pero es que eso es, no sé, me aburre. Pero siento que es importante. Es que como nuestro cerebro está sobreestimulado, claro, pues todo el tiempo tiende a ignorar. Y como tenemos esta vaina con la dopamina por las redes sociales, que todo el tiempo está ahí estimulando, scroll, entonces por eso nos cuesta. Que hay otra herramienta que es el silencio. Ay, que también cuesta un montón. Es darte espacios de silencio y de no estar haciendo algo, ni de estar escuchando música, ni de estar haciendo absolutamente nada. Eso también te ayuda a escuchar tu cabeza. Yo iba a dar un dato curioso, que yo empecé ese camino del autoconocimiento, yo creo que te lo he compartido, desde que estoy sin pareja. Como ¿Sí? que, sí, antes mantenía ocupada pensando en el otro, qué voy a hacer el fin de semana, me salió este parche, tal cosa, y no, pues dejaba como vivir la vida en modo automático. Y ya he tenido más espacios a solas, porque obviamente ya un fin de semana uno solo tiene más tiempo para uno. Y es que a veces cogemos cosas externas para refugiarnos en eso y no darnos espacio a nosotros mismos. Pero entonces ahí lo importa, ahí no es que no puedas tener pareja para no, cero. Sino cuando tengas una próxima pareja ya vas a ser consciente de que requieres espacios para ti misma. Que no lo malinterpreten de pronto, que no se van a autoconocer hasta que tengan pareja, no es eso, sino que a mí me pasó así. Entonces sí, es un gran tip. Y yo iba a decir algo más. ¿Tú ibas a aportar algo de...? No, lo olvidé. No, ok. Lo olvidé. Pero bueno, vamos cerrando el tema. Me encantó.
Nos encantó este tema. Siento Sí. que es fundamental, es muy importante. Siento que este fin de semana yo trabajaba con una marca hermosa y teníamos una experiencia, André, no te la he contado. Pues fue muy llamativa porque decía, ¿quieres conocer el amor de tu vida? Y todo el mundo, sí, sí, yo, y hacían fila. Cuando entonces la dinámica era, estaba un tocador y una bolita pues como de esas, no sé cómo decirlo. De cristal. Sí, Ok. ajá. Entonces, bueno, pon tus manos acá, centra tu energía y cerraban los ojos y los poníamos en una meditación. Entonces, mientras ellos cerraban los ojos y hacían la meditación, salía un espejo. Ay, qué lindo. Cuando ellos abrían los ojos, nosotros les decíamos, les presento el amor de tu vida. Y se quedaban como, ¡ah! Y ellos esperando pues un hombre súper guapo, todas las mujeres lo hacían por eso. Pues te lo juro que lloraban. A mí me hicieron llorar muchas veces. Qué lindo. Pero es muy lindo, sí, la importancia Bueno. de uno autoconocerse. Bueno, este episodio tiene segunda parte y es una parte Es una práctica. sorpresa. Entonces, Un bueno, regalo. los esperamos. Gracias por escucharnos y autoconocerse muchísimo, muchísimo, porque eso les va a traer muchísimos beneficios en la vida. Mucha tranquilidad y paz. Así es. Y a ser fiel a ustedes mismos, que olvidé decir eso. Bueno, Entonces, seguimos. nos vemos seguimos en el- viendo en otro episodio. Gracias. Chao, por en la estar aquí. segunda parte.